Otra vez estoy en la jungla del COVID-19. Saludos a todos detrás de la cámara. ¿Pueden ustedes ver mi rostro? Pues hoy hablaremos de la pseudociencia que alega que puede saber si usted es un criminal, particularmente por sus rasgos faciales. Aquí estamos otra vez en el rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En el portal de Business Insider apareció una noticia que me llamó mucho la atención. Dicho artículo indicaba que 3 científicos, uno de ellos un ex policía veterano de la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Harrisburg, en Pensilvania, anunciaron que habían desarrollado un programa para identificar a los criminales por sus rasgos físicos, particularmente por sus rasgos faciales. Los nombres de estos científicos, y perdonen si no los pronuncio bien, son los profesores Nathaniel Ashby y Rusbe Sadegian, junto a un veterano de la policía de Nueva York con el nombre de Jonathan Korn, que es estudiante doctoral de esa universidad. Comenzaron críticas y reacciones violentas de académicos, analistas de datos y defensores de las libertades civiles, quienes dijeron que las afirmaciones de estos investigadores de la Universidad de Harrisburg eran poco realistas e irresponsables. Los argumentos para criticar el programa incluían el señalamiento de que los programas de reconocimiento facial existentes cometían errores 100 veces más con personas de las razas originarias de África que con otras personas, y por ende eran discriminatorias. El profesor Carl Beckstrom de la Universidad de Washington dijo que era un programa racista. Otras personas asociaron este proyecto como una versión moderna de los trabajos a finales del siglo XIX del doctor César Lambroso, que en aquel tiempo postulaba que la forma del cráneo humano reflejaba en una persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y de los animales inferiores. En resumen, el señor Lambroso creía que la criminalidad era heredada y que los delincuentes podían ser identificados por defectos físicos que los identificaba como personas primitivas y salvajes. Según Lambroso, por ejemplo, un ladrón podría identificarse por su rostro expresivo, destreza manual y ojos pequeños y mirada errante. O sea, este caballero prácticamente me está describiendo a mí, porque yo tengo ojos pequeños. Pero vamos a continuar con lo que creía y postulaba este caballero. Los asesinos habituales tenían miradas frías y vidriosas, ojos inyectados en sangre y narices grandes como el pico de un halcón. Los violadores tenían orejotas, como el personaje de la revista Mad. Sobre las mujeres creía lo siguiente, que eran mucho más despiadadas que los hombres, o sea, mucho más peligrosas. Las mujeres criminales tendían a ser más lujuriosas, eran de baja estatura y tenían más arrugas en la cara. Tenían el pelo más oscuro y cráneos más pequeños que las mujeres normales. En adición, él decía que las mujeres que cometen crímenes pasionales tienen mandíbulas inferiores prominentes. Esta práctica de asignar rasgos faciales a comportamiento criminal es tan antigua como los primeros pintores que comenzaron a dibujar los rostros de los seres humanos. Y esta práctica se llama fisiognomía. El pintor Leonardo da Vinci decía que atribuir comportamiento criminal a personas por sus rostros, por sus características faciales, eran pamplinas. Pero los trabajos del señor Lambroso influenciaron a los
eugenistas de principios del siglo XX en los Estados Unidos. Los primeros años de la eugenesia, para muchos particularmente, fueron terribles en Estados Unidos durante el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Los eugenistas además añadieron a la ecuación el árbol genealógico de las personas y tomaron medidas terroríficas. Si identificaban que una mujer tenía antecesores con historial criminal o características faciales de criminal, la esterilizaban. Los eugenistas también las esterilizaban si en su árbol genealógico había personas con deformaciones o retraso mental. Estos eugenistas gozaban del apoyo de personas y organizaciones bien poderosas como la Fundación Rockefeller, el Instituto Carnegie y los magnates Harriman de los ferrocarriles y el señor J.H. Kellogg, sí, el de los cereales. Y en adición, un fallo de la Corte Suprema Federal legalizaron que estas mujeres pudieran ser esterilizadas. También se crearon dos poderosas organizaciones relacionadas a la eugenesia, llamadas American Breeders Association en el año 1903, que se traduce al español como la Asociación de Criadores de América. La otra organización se llamaba Race Betterment Foundation del año 1911, que en español se traduce a la Fundación para Mejorar la Raza. No fue hasta el año 1942 que la Corte Suprema Federal anuló el fallo de ese cuerpo del año 1927 que indicaba que estas esterilizaciones no eran anticonstitucionales. Aquí en Puerto Rico continuaron hasta el año 1970 con mujeres de escasos recursos económicos. No vimos un resurgir de estos métodos barbáricos basados en la pseudociencia de la eugenesia para reconocer a criminales y futuros criminales por su DNA, por su árbol genealógico o por sus características faciales hasta el final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, cuando en Inglaterra surgió la idea de crear un banco de datos del DNA de los niños para saber quiénes iban a ser criminales en el futuro. Para obtener la aceptación de la población, este siniestro proyecto se expandió al resto de la población, creando lo que se conoce en Inglaterra como el UK National Criminal Intelligence DNA Database o el Banco de Datos Nacional de DNA de Inglaterra. De este proyecto británico no se ha mencionado si ellos pudieron probar a ciencia cierta de que estamos predispuestos a ser criminales por nuestro DNA. Por otro lado, con los avances de la tecnología de inteligencia artificial, se están creando programas para poder pronosticar actividad criminal, más actividad terrorista o un futuro riesgo a la seguridad nacional con la meta que sean tan efectivos como los que hemos visto en series de ciencia ficción como Person of Interest y otros programas de televisión donde una inteligencia artificial pronostica el futuro de un evento criminal. Y estos programas en desarrollo naturalmente pueden recurrir a utilizar diferentes métodos de observación civil, conocido como el esquema de Big Brother, que nos secuestra nuestra privacidad. Uno de estos programas de Crime Predicting en desarrollo se llama Compass, de la compañía Equivant, y se ha usado en las cortes para predecir la peligrosidad de un acusado para cometer crímenes adicionales. Y de esa manera, conociendo esta información, se orienta al juez para que éste le dé una condena más severa al acusado. Se desconoce si estos programas integran en sus algoritmos
los principios de la eugenesia criminalista, o sea, si estos programas en adición toman en cuenta las características faciales y el árbol genealógico para complementar sus conclusiones. Pero si algo se desprende de todo esto por las lecturas, es que los habitantes de la ciudad de Nueva York pueden ser en estos momentos conejillos de indias en el desarrollo de estos programas. Y supongo que en la ciudad más vigilada del planeta, la ciudad con más cámaras vigilando a sus habitantes, donde nació el libro 1984, y me refiero a la ciudad de Londres en Inglaterra. Supongo que toda su población está siendo utilizada como conejillos de indias para desarrollar estos programas. Ya llegamos otra vez al final de otra corta charla. Suscríbase a este canal si no está suscrito en estos momentos y recomiende este canal, porque su recomendación es lo único que nos hace crecer. Y nos vemos muy pronto para hablar como siempre de todo un poco y de cualquier cosa.